Las redes de computadoras son la columna vertebral del mundo digital actual. Cada vez que navegas por Internet, envías un mensaje o accedes a un archivo en la nube, una serie de dispositivos trabajan en conjunto para que esa información llegue a su destino. En este video conocerás a fondo los 8 dispositivos fundamentales de una red, su estructura, sus características, cómo funcionan y cómo se configuran. El router, también conocido como enrutador, es uno de los dispositivos más conocidos y esenciales para cualquier red. Es probable que tengas uno en casa ahora mismo. Continuaremos con su estructura. Físicamente un router cuenta con puertos WAN, que es el puerto que conecta el módem a la red del proveedor de Internet, el ISP, generalmente de color diferente al resto. Los puertos LAN son puertos Ethernet para conectar dispositivos por cable. Antenas. En los routers inalámbricos para transmitir la señal Wi-Fi. También cuentan con un procesador y memoria RAM, que es el cerebro del router que toma decisiones de enrutamiento. La memoria flash, donde se almacena el firmware o el sistema operativo del router. También cuenta con LED indicadores que muestran el estado de la conexión, Wi-Fi, Internet, etc. Después de conocer su estructura, tenemos las características. Las características principales de un router son que opera en la capa 3 del modelo OSI, o sea la capa de red. Maneja direcciones IP para identificar origen y destino de los datos. Puede conectar redes diferentes entre sí, LAN con Internet por ejemplo. Usa tablas de enrutamiento para decidir el mejor camino para los paquetes. Incorpora funciones de NAT, Network Address Translation. Permite que múltiples dispositivos compartan una sola IP pública. Los modernos incluyen firewall básico, servidor DHCP y soporte para Wi-Fi. Ya que conocemos su estructura y sus características, vamos a explicar de forma simple su funcionamiento. Cuando envías datos desde tu computadora, el router recibe esos paquetes y analiza su dirección IP de destino. Luego, consulta su tabla de enrutamiento para determinar por cuál interfaz o puerta de enlace debe enviarlos. Si el destino está en una red local, el paquete se entregará directamente. Si está en Internet, el router lo envía hacia el ISP. Además, gracias a NAT, traduce las IPs privadas de tu red local a la IP pública que te asignó tu proveedor de Internet y viceversa para las respuestas. Al hablar de configuración, entramos a dos mundos muy diferentes, porque es donde mucha gente confunde los conceptos. Configurar un router doméstico y administrar un router profesional son cosas completamente distintas. En el caso 1 tenemos el gateway residencial, ese aparato que te dio tu proveedor de Internet o que compraste en una tienda. Está diseñado para que cualquier persona pueda usarlo sin conocimientos técnicos. Su configuración es visual, guiada y ocurre desde un navegador web. Los pasos son: te conectas a él por Wi-Fi o tu cable Ethernet. Abres tu navegador y escribes su IP. Generalmente son una de estas dos. Ingresas usuario y contraseña, que vienen impresos en la etiqueta del aparato. Desde ahí con clics puedes cambiar el nombre y contraseña del Wi-Fi, configurar el tipo de conexión WAN, habilitar el servidor DHCP y hacer reenvío de puertos y muchas cosas más. Es sencillo, gráfico y pensado para el usuario final, pero técnicamente muy limitado. Ahora bien, un router profesional es un mundo completamente diferente. Para empezar, no tiene Wi-Fi. No tienes una interfaz web activada por defecto y si llegas a él esperando hacer clic en botones, te encontrarás con una pantalla negra esperando a que escribas los comandos. Aquí no se configura desde el sillón de la casa, aquí se administra y hay una enorme diferencia entre esas dos palabras. El proceso de administración inicial de un router profesional sigue estos pasos. El primer acceso no es por red, es físico. Se conecta en un cable de consola, también llamado cable rollover o USB serial, directamente desde tu laptop o PC al puerto console del router. Luego, abres un programa de terminal como PuTTY o TeraTerm.
y configuras la conexión con parámetros exactos, 9600 baurios, 8 bits de datos sin paridad y 1 bit de parada. Si no tienes esos parámetros correctos, no verás nada. En el paso 2 tenemos la interfaz de línea de comandos y sus niveles de jerarquía. Al entrar, verás una línea de comandos. En Cisco iOS hay 3 niveles que debes conocer. El modo usuario solo puede ver información básica. Modo privilegiado, accedes escribiendo Enable. Aquí puedes ver todo. El modo configuración global, escribes Configure Terminal. Aquí es donde realmente cambias el comportamiento del equipo. Cada nivel tiene sus propios comandos y sus propias restricciones. No puedes hacer cambios desde el modo usuario. En el paso 3 es la identidad y seguridad básica. Lo primero es asegurar el equipo antes de conectarlo a la red. Se le da un nombre único al router en la topología, se cifra la contraseña de acceso privilegiado y se configura el acceso remoto solo por SSH. Nunca se tiene que hacer por Telnet porque viaja en texto plano. En el paso 4 viene una diferencia clave con el router doméstico. En un equipo profesional todos los puertos vienen apagados por defecto. No tienen una IP y no transmiten nada. Debes encenderlos y configurarlos manualmente con estos comandos. Not Shutdown es el comando que enciende el puerto. Sin él, el cable puede estar perfectamente conectado y no pasará absolutamente nada. En el paso 5 tenemos las rutas y protocolos de enrutamiento. Ese es el corazón de un router profesional. El equipo debe saber a dónde enviar los paquetes de cada red. Puede hacerlo de 2 formas, con rutas estáticas para redes pequeñas, cuando le decimos el camino manualmente, o con un enrutamiento dinámico. Para redes grandes, configuras protocolos como OSPF, EIGRP o BGP. El router conversa automáticamente con otros routers para compartir sus tablas de rutas. Esto es lo que mantiene vivo el Internet. Y último, tenemos que guardar la configuración. Esto es un paso crítico. Todo lo que has configurado ahora vive dentro de la memoria RAM del router. Es a lo que se le llama running config. Si en este momento se va la luz o reinicias el equipo, pierdes todo. Para que la configuración persista debes guardarla en la NVRAM con alguno de estos 2 comandos. En un router doméstico esto es automático. En un router profesional, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Para una mejor comprensión del tema, tenemos esta tabla comparativa. En pocas palabras, un gateway residencial lo configuras, un router profesional lo administras, y esa diferencia no es solo semántica, es de conocimiento, responsabilidad y escala. El router, en cualquiera de sus 2 versiones, sigue siendo el dispositivo que conecta redes y decide el camino de los datos. Pero ahora sabes que detrás de ese aparato con antenas que tienes en casa, existe un mundo de equipos profesionales que sostienen la infraestructura del Internet y que administrarlos es una disciplina completa en sí misma. El switch, o también llamado conmutador, es el dispositivo estrella de las redes locales. Si el router conecta redes, el switch conecta dispositivos dentro de una misma red de manera eficiente e inteligente. Ahora podemos ver su estructura. Un switch se compone de múltiples puertos Ethernet, desde 4 hasta más de 48 puertos en modelos empresariales. Cuenta con una tabla MAC, donde almacena las direcciones físicas de los dispositivos conectados y el puerto asociado. También cuenta con circuitos ASIC, chips especializados que permiten conmutar los datos a muy alta velocidad. Puertos uplink, para conectarse a otro switch o al router. También en switches avanzados cuenta con puertos SFP, que son para fibra óptica. También cuenta con LEDs indicadores por puerto que muestran actividad y velocidad. Ahora veamos las principales características del switch. Opera en la capa 2 del OSI, que es el enlace a datos. Utiliza direcciones MAC para enviar los datos solo al puerto del destinatario correcto. Elimina las colisiones creando un dominio de colisión por puerto. Soporta redes virtuales en modelos gestionables.
y velocidades de 10, 100 y 1000 megabits o hasta 10 gigabits en switches de alta gama. Puede ser no gestionable, que son plug and play, o gestionable con configuración avanzada. Cuando un dispositivo envía datos, el switch recibe la trama y lee la dirección MAC de destino. Si ya tiene esa dirección en su tabla CAM, envía los datos únicamente por el puerto correspondiente. Es como un mensajero que conoce exactamente a qué puerta debe tocar. Si la dirección MAC no está en la tabla, hace un floating. Envía la trama por todos los puertos excepto el de origen, y cuando el destinatario responde, aprende y registra su dirección. Este proceso se llama aprendizaje de MAC y hace que el switch sea mucho más eficiente que el Hub. Ahora hablemos de su configuración. Para un switch no gestionable, simplemente conéctalo y funciona sin configuración. Para un switch gestionable, conéctate por cable de consola o acceso SSH o Telnet. Se tiene que acceder a la interfaz de línea de comandos o la web del fabricante. Desde allí, puedes crear y asignar redes virtuales por puerto, configurar STP, Spanning Tree Protocol para evitar bucles, establecer trunking para transportar múltiples redes virtuales, configurar Port Security para restringir dispositivos por MAC, habilitar QoS para priorizar tráfico y ver estadísticas y logs por puerto. El switch es el corazón de la red local. Sin él, no existiría una comunicación ordenada y eficiente entre los dispositivos de tu red. El hub o concentrador es el antecesor del switch, aunque prácticamente está en desuso hoy en día. Conocerlo nos ayuda a entender por qué los switches representaron una revolución en las redes. Estructuralmente un hub es muy simple, múltiples puertos Ethernet, generalmente 4, 8 o 16. Circuitería muy básica, no tiene inteligencia de enrutamiento ni tabla de direcciones. Repetidor de señal eléctrica, simplemente amplifica y retransmite la señal a todos los puertos. Y también tiene LED indicadores para actividad general. Las características del hub son que opera en la capa 1 del modelo OSI, o sea la capa física. Trabaja en modo half duplex. Los dispositivos no pueden enviar y recibir al mismo tiempo. Todos los puertos comparten el mismo dominio de colisión y dominio de broadcast. No filtra tráfico, todo lo que recibe lo reenvía a todos. Velocidades muy bajas de 10 o 100 megabits y no necesita una configuración. El funcionamiento del hub es extremadamente simple. Cuando un dispositivo envía datos, el hub los retransmite por todos sus puertos sin excepción, sin importar quién sea el destinatario. Esto genera dos grandes problemas: colisiones. Si dos dispositivos envían datos al mismo tiempo, las señales chocan y deben retransmitirse. Inseguridad. Cualquier dispositivo conectado puede escuchar el tráfico de todos los demás, lo que se aprovecha en ataques de sniffing. Por eso el hub fue reemplazado por el switch, que sí filtra el tráfico. El hub no tiene una configuración, es un dispositivo plug and play total. Se conecta a la corriente y se conectan los cables y funciona. No hay interfaz de administración y no hay comandos y no hay firmware que actualizar. Esta simplicidad fue su mayor ventaja en sus inicios y también su mayor limitación. El hub fue el primer paso hacia las redes locales modernas. Aunque obsoleto, enseña el principio básico de la transmisión de señal y la importancia de la inteligencia en los dispositivos de red. El módem es la puerta de entrada a Internet. Su nombre proviene de modulador y demodulador, y su función es traducir las señales digitales de tu red a señales que pueden viajar por los medios físicos de tu proveedor de Internet. Ahora veamos algunas de sus características. El módem opera principalmente en la capa 1 del modelo OSI. También tiene 4 tipos principales: el módem DSL, que usa líneas telefónicas de cobre; el módem de cable o DOCSIS, usa cable coaxial de TV; el módem de fibra o NT, que convierte señal óptica en digital. También tenemos módem 4G y 5G, que usan las redes celulares.
Cuentan con velocidades variables dependiendo del tipo y del plan contratado. Muchos modelos actuales son modem más router internos, o sea, gateways. Cuando tu computadora quiere acceder a Internet, envía datos digitales, o sea, ceros y unos. El módem toma esos datos y los modula, los convierte en señales adecuadas para el medio físico de tu proveedor de Internet. Por ejemplo, en una conexión DSL, esas señales viajan como frecuencias de audio por el cable telefónico. En cable coaxial, viajan como señales de radiofrecuencia. Cuando llegan datos de Internet hacia ti, el módem los demodula y convierte esas señales físicas nuevamente en datos digitales que tu router o computadora pueden entender. Es básicamente un intérprete en tiempo real entre tu mundo digital y el mundo físico del proveedor de Internet. La configuración del módem depende del tipo. En un módem básico, que es solo un módem, generalmente es configurado por el técnico de tu proveedor de Internet. Puedes tener una interfaz web accesible desde tu dirección IP, que generalmente es esta. Los parámetros principales son el tipo de conexión, credenciales PPPoE, si aplica, y el ajuste de señal. Con los modem modernos, que son modem router, accedes a través del navegador con la IP indicada. Configuras la conexión WAN según tu proveedor de Internet. Ajustas la red Wi-Fi, DHCP, firewall y más. En algunos casos se puede poner en modo bridge para que el router conectado tenga el control total. O sea que sin el módem, la conexión a Internet simplemente no existiría. Es el traductor esencial entre tu red y el mundo exterior. El bridge o puente de red es un dispositivo que conecta dos segmentos de red para que funcionen como una sola. Es más inteligente que el hub y trabaja en la capa de enlace de datos. La estructura del bridge es relativamente simple. Dos o más interfaces de red, cada una conectada a un segmento diferente. Tabla de direcciones MAC. Aprende qué dispositivos están en cada segmento. Cuenta con un procesador para filtrar y reenviar las tramas según corresponda. Puede ser un dispositivo físico independiente o una función implementada en un software como Brain en Linux o Windows. Los switches modernos son en esencia bridge multipuertos. Cuenta las características del bridge. Opera en la capa 2 del modelo OSI, que es el enlace a datos. Usa direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío, divide dominios de colisión y reduce el tráfico innecesario entre segmentos. No divide dominios de broadcast. El broadcast pasa de un segmento al otro. Puede conectar segmentos de diferentes tecnologías, por ejemplo Ethernet con Wi-Fi. Es útil para ampliar redes sin degradar el rendimiento como lo haría un hub. En su forma de funcionamiento es muy sencilla. El bridge aprende las direcciones MAC de los dispositivos en cada segmento. Cuando recibe una trama, si el destino está en el mismo segmento, descarta la trama y no pasa por otro lado. A esto se le llama filtrado. Si el destino está en el otro segmento, reenvía la trama, que a esto se le llama forwarding. Si no conoce el destino, reenvía la trama a todos, lo que se le conoce como floating. Este proceso hace que el tráfico sea más eficiente y que los dos segmentos puedan comunicarse sin saturarse mutuamente. Para configurar un bridge hay dos maneras. El bridge de hardware generalmente se configura vía interfaz web o consola, dependiendo de qué interfaz pertenece a cada segmento y habilitando el aprendizaje de MACs. Para un bridge de software, por ejemplo en Linux tenemos esto. Esto une dos interfaces físicas en un puente lógico. En routers domésticos, el modo bridge se activa para que el dispositivo deje de hacer NAT y simplemente pase la conexión transparentemente al router principal. El bridge es una solución elegante para segmentar y unir redes, reduciendo colisiones y mejorando el rendimiento sin perder conectividad.
Resuelve uno de los problemas más comunes en las redes: la pérdida de señal a medida de que los datos viajen por largas distancias. Su misión es simple pero vital: ampliar el alcance de la red. La estructura de un repetidor tiene un receptor de señal, capta la señal debilitada del medio, ya sea por cable o Wi-Fi, un circuito amplificador regenerador que restaura y amplifica la señal. También cuenta con un transmisor que reenvía la señal regenerada hacia adelante. En repetidores de Wi-Fi modernos cuenta con dos radios, uno para recibir y otro para retransmitir, o una sola radio compartida. También cuenta con antenas internas o externas en los modelos inalámbricos. Algunos modelos tienen puertos Ethernet para dispositivos cableados. Características de un repetidor: opera en la capa 1 del modelo OSI. En repetidores clásicos, los repetidores Wi-Fi modernos pueden operar también en capa 2. Extienden el alcance de la señal sin necesidad de cablear toda la zona. Introduce latencia adicional al retransmitir la señal. En modo repetidor Wi-Fi de una sola radio, el ancho de banda se reduce a la mitad. Los repetidores de doble banda son más eficientes y cuentan con una fácil instalación sin necesidad de cables adicionales. El repetidor funciona en dos pasos. La recepción: capta la señal del router o del punto de acceso principal. En Wi-Fi se asocia al SSID de origen como si fuera un cliente más. Con la retransmisión regenera y amplifica esa señal, creando una cobertura extendida. En repetidores Wi-Fi de banda única, el mismo canal se usa para recibir y retransmitir, lo que divide el ancho de banda disponible. En repetidores de doble banda, una banda recibe la señal del router y la otra la distribuye a los dispositivos, manteniendo así un mayor rendimiento. Para configurar un repetidor Wi-Fi moderno, se tiene que conectar primero a la corriente en un punto intermedio entre el router y la zona sin señal. Accede a su interfaz web indicada en el manual, que casi siempre se usa la del fabricante. Selecciona el modo repetidor o extensor de rango. Busca y selecciona el SSID de tu router y debes ingresar la contraseña del Wi-Fi. Elige si quieres que el repetidor use el mismo SSID o uno diferente. Guarda y se reinicia. Algunos repetidores usan WPS para conectar el router con solo presionar un botón. El repetidor es la solución más rápida y económica para eliminar zonas muertas de Wi-Fi en hogares y oficinas, extendiendo así la cobertura sin grandes instalaciones. El proxy es un intermediario entre los usuarios de la red interna y los recursos externos, como sitios web e internet. Su nombre lo dice todo: actúa como en nombre de otro. El proxy generalmente es un servidor de software, aunque puede tener applets dedicados. Compuesto por un motor de proxy, gestiona las solicitudes entrantes de los clientes y las reenvía al destino. Cuenta con una caché que almacena copias locales de contenido frecuentemente solicitado. Cuenta también con su módulo de filtrado, que revisa URLs, contenido y categorías web. Con un módulo de autenticación puede requerir usuario y contraseña para acceder. Los logs son el registro detallado de todas las solicitudes realizadas. Interfaz de administración para gestionar reglas, usuarios y estadísticas. Ejemplos de software proxy pueden ser Squid, CC Proxy, Nginx como proxy reverso. En la forma del funcionamiento del proxy, el flujo de un proxy directo es el siguiente. El cliente, tu navegador, configura el proxy como su puerta de salida para solicitudes web. Cuando accedes a un sitio, la solicitud va al proxy primero. El proxy verifica si tienes permiso de acceder a este sitio. Esto es el filtrado. Si está permitido el proxy, hace la solicitud en tu nombre al servidor destino. Después, el servidor destino responde al proxy, ve la IP del proxy, no la tuya. El proxy guarda una copia en caché si aplica y te devuelve la respuesta. En un proxy reverso el flujo es similar, pero en sentido opuesto. Protege y distribuye el tráfico hacia los servidores internos. De la configuración de un proxy, mayormente viene configurado por defecto, ya sea en nuestros equipos o en el navegador.
Si tú utilizas Linux, puedes utilizar estos comandos utilizando Squid en Linux. En entornos empresariales, el proxy suele integrarse con Active Directory para autenticar a los usuarios automáticamente. El proxy es una herramienta poderosa para controlar, optimizar y proteger el acceso a Internet en una organización, aportando seguridad, privacidad y eficiencia en el uso del ancho de banda. Antes de ver los pasos, hay que entender que configurar un firewall no es como configurar una aplicación cualquiera. Es definir quién puede hablar con quién, por dónde y bajo qué condiciones. Todo lo que no está explícitamente permitido se bloquea. Esa es la filosofía base. Lo primero es decirle al firewall que representa cada una de sus interfaces de red. Hay 3 zonas fundamentales. WAN, que es la zona no confiable. La interfaz conectada a Internet. Todo lo que venga de aquí se asume peligroso hasta que se demuestre lo contrario. LAN, que es la zona confiable, la red interna de la empresa o el hogar. Los dispositivos de aquí tienen permiso de salir a Internet, pero Internet no tiene permiso de entrar a ellos. El DMZ o zona desmilitarizada es una zona intermedia aislada. Aquí viven los servidores que necesitan ser accesibles desde Internet, como un servidor web o de correo, pero no deben poder alcanzar la LAN interna si son comprometidos. Si no defines estas zonas, el firewall no sabe qué proteger ni de qué. Imagina que el firewall es el portero de un edificio de oficinas. Tiene una lista de reglas escritas en papel y cuando alguien quiere entrar o salir, el portero lee esa lista desde arriba hacia abajo y aplica la primera regla que aplique a esa persona. Si no coincide con ninguna, la última línea siempre dice lo mismo. Si no está en la lista, no pasa. Veamos las 3 reglas de nuestro ejemplo. Esta regla dice: cualquier dispositivo de la red interna puede salir hacia Internet, pero únicamente por las puertas normales, el puerto 80 que es HTTP y el 443 que es HTTPS, es decir, la navegación web de toda la vida. Los empleados del edificio pueden salir a la calle cuando quieran, pero solo por la puerta principal y la puerta de emergencia, no por las ventanas, no por el estacionamiento, solo por esas 2 salidas controladas. Esto cubre el 99% del uso cotidiano, al abrir Chrome y revisar un correo web, usar aplicaciones en la nube. Esta regla es más delicada. Dice: alguien que viene de Internet sí puede entrar, pero únicamente hacia el servidor que está en la EDZ y únicamente por el puerto 443. Una analogía es: un cliente externo puede entrar al edificio, pero solo hasta la sala de reuniones de la planta baja. No puede subir a las oficinas internas y no puede ir a la sala de servidores, no puede pasar de recepción. Solo llega hasta donde tú decidiste. Esta regla solo existe si tienes un servidor web o de correo expuesto. Si no tienes nada que mostrar al mundo, esta regla simplemente no va. Esa es la regla más importante y siempre va al final. No importa de dónde venga el tráfico, no importa hacia dónde vaya. Si no coincidió con ninguna regla anterior, se descarta sin más. Una analogía es: si el portero llega al final de su lista y no encontró tu nombre, no importa lo que digas, no importa si traes traje, no importa si argumentas que solo es un momento, la respuesta es no. Esta regla es lo que en seguridad se llama principio de denegación por defecto. En lugar de decidir qué bloquear, decides qué permitir y todo lo demás queda fuera automáticamente. Es mucho más seguro que intentar bloquear cada amenaza una por una, porque las amenazas cambian todos los días y los permisos los defines tú. Y recuerda, el orden de estas reglas no es opcional. Si pulsaras la regla 3 antes que las otras 2, el portero bloquearía a todo el mundo antes de leer los permisos. Ningún empleado podría salir y ningún cliente podría entrar. El firewall estaría activo, sí, pero inutilizable. El NAT o Network Address Translation es lo que permite que decenas de dispositivos con IPs privadas salgan a Internet compartiendo una sola IP pública. El firewall hace la traducción cuando un paquete sale de la LAN, reemplaza la IP privada del origen por la IP pública del firewall. Cuando llega la respuesta, hace el proceso inverso y le entrega al dispositivo correcto. En una aplicación pfSense, esto se configura en el menú de Outbound NAT y en la mayoría de los casos funciona automáticamente una vez definidas las interfaces.
La EDMZ merece un momento especial porque es un concepto que mucha gente confunde. Si pones un servidor web directamente en tu LAN y lo expones a internet, ese servidor es hackeado y el atacante ya está dentro de tu red interna. Con una DMZ el servidor vive en una zona separada. El firewall tiene reglas que dicen: internet sí puede llegar al servidor de la EDMZ por el puerto 443. El servidor en la EDMZ no puede iniciar conexiones hacia la red interna. Si el servidor es comprometido, el atacante queda atrapado en la EDMZ, la red interna sigue protegida. Los últimos pasos son igual de importantes. Logs y alertas. Se habilita el registro de eventos para saber qué tráfico fue bloqueado, desde qué IP hacia qué puerto. Sin logs, el firewall es una caja negra y no puede detectar intentos de ataque. La VPN. Si empleados necesitan acceder a una red interna desde fuera, no se abren puertos directamente. Eso sería un riesgo. Se configura una VPN OpenVPN o IPsec en el firewall para que el tráfico viaje cifrado, como si el usuario remoto estuviera físicamente en la oficina. Si tú eres muy técnico y sin lugar de una interfaz gráfica y trabajas directamente en Linux con iptables, la lógica es exactamente la misma pero con comandos. Así como ves, configurar un firewall no es difícil si entiendes la lógica detrás: zonas, reglas en orden y el principio de mínimo privilegio. Solo se permite lo estrictamente necesario y todo lo demás se bloquea. Sin un firewall correctamente configurado, tu red es como una casa con la puerta abierta. Cualquiera puede entrar y tú ni te enterarías.